Hola a todos, soy Lidia Necert y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo la conjura del harén o el asesinato de Ramsés III. Para empezar hay que explicar una cosa. En el antiguo Egipto, la figura del faraón era la de una deidad que caminaba sobre la tierra. De él decían los papiros que el terror que inspiraba abate a los bárbaros en sus países. Los súbditos le veían como el hijo de Ra, dios del sol, como el señor del universo y como el heredero del creador. Su figura rezumaba poder ancestral y estaba rodeada además de la protección mágica de las divinidades. Por eso, atentar contra su vida significaba algo más que pensar en matar a un hombre. Era poner en peligro el equilibrio cósmico y atacar directamente contra la estabilidad del Estado. Tal era el temor que suscitaba a nivel esotérico el regicidio, que las leyes apenas contemplaban en el castigo por llevarlo a cabo, pues la sola mención del asesinato era casi un tabú. Es por eso que el plan que urdió una de las grandes esposas de Ramsés III, Tilla, para asesinarle, fue prácticamente la planificación del asesinato de un dios. Implicó algo más para las mujeres, funcionarios y guardias que lo urdieron en las profundidades del harén real. Para ellos significó retar a los mismos dioses. A aquellos que dominaban el destino del país a través de un faraón que, desde el año 1184 a.C. o 1185, dirigía sus destinos con mano de hierro. Pero todo el poderío militar y divino forjado durante siglos alrededor del máximo líder del antiguo Egipto no impidió que la conspiración del harén, conocida también como la conjura o el complot, se transformara en realidad. No evitó que el ya anciano líder luciese en sus últimos momentos un corte en la garganta que acabó con sus días sobre la tierra. Es lo que se desveló en una investigación científica realizada en 2012. Anteriormente se dudaba de su fallecimiento en la trama. De hecho, se creía que habría sobrevivido a la misma. Pero la realidad es que, aunque el asesinato se llevó a cabo, la victoria en realidad no sirvió de nada a los conspiradores. La mayoría fueron atrapados, juzgados y condenados a morir de múltiples y crueles formas que incluyeron desde el suicidio público hasta la calcinación. Y esto habría que sumarle que el complot fue castigado mediante uno de los peores tormentos de la época, el damnatio memoriae, una pena que eliminaba cualquier referencia que se hubiera hecho hasta entonces del acusado en tablillas, textos o inscripciones, cuyo objetivo era que su existencia cayera en el absoluto olvido. Precisamente, uno de los que tuvo que ver cómo sus vivencias quedaban difuminadas entre las arenas del desierto fue el mismísimo hijo de Tilla, un príncipe segundón que sabía que su única posibilidad de reinar pasaba por acabar con la vida de su padre y evitar que el trono recayera sobre Ramsés IV, primogénito de la otra gran esposa del monarca. En los textos, él pasó a la posteridad con un nombre que, según se cree, le fue impuesto para que su identidad real no fuera recordada una vez muerto. El apelativo no fue otro que Pentaur, también conocido como Pentauret, Pentauer o Pentaure, cuyo significado literal vendría a ser el de la grande. Los buenos años. Ramsés III, cuyo cuello padeció las consecuencias de estar seguido por una corte llena de envidias, fue el último de los grandes faraones del antiguo Egipto. Según de la 20ª dinastía, su reinado se extendió durante nada menos que 30 años desde que se sentara en el trono. Es una cifra más que considerable si se compara con el escaso número de años que duraron en el trono los diferentes monarcas de su estirpe. En principio,
Su máxima fue la regeneración y la seguridad de sus súbditos. Se esforzó por devolver a su país toda la gloria que había ido perdiendo paulatinamente desde los tiempos del gran Ramsés II, casi 100 años atrás. No lo tuvo fácil, pues heredó un país en el que solo era cuestión de tiempo que se sucediera una guerra civil, y en el que, hasta hacía bien poco, reinaba la anarquía. Ramsés III se esforzó por devolver a su país toda la gloria que había ido perdiendo paulatinamente. Ramsés III también trajo tiempos de bonanza en la política y en la religión. A pesar de lo dificultoso que resultaba dirigir un país en el que algunos cultos exigían dinero y un poder preponderante. Las hazañas militares hacen que sea considerado como un gran caudillo, pero durante los años que reinó, el faraón también intentó mantener cohesionado el país en una especie de malabarismo político de que era plenamente consciente. Su faceta arquitectónica tampoco es despreciable, pues bajo su mando se construyó uno de los populares templos de 1.000.000 de años para honrar a Amón, el anciano. Pero no todo fue alegría en la vida de Ramsés III. Ya entrado en la vejez, el faraón cometió el error de gobernar por las malas a su pueblo. Este factor, unido a la crisis económica que atravesaba entonces Egipto, provocó que tuviese que hacer frente a la primera huelga de trabajadores de la historia. Este movimiento fue encabezado por los obreros de Deir el-Medina y quedó recogido en el conocido popularmente como Papiro de la Huelga. En dichas jornadas, el pueblo clamaba por comida, mientras aquel que era considerado Dios sobre la tierra la tenía en abundancia. A las dificultades sociales de Ramsés III se sumó también su precario estado de salud. Septuagenario como era en sus últimos días, cuando la esperanza de vida rondaba los 30 años, el faraón sufría problemas severos del corazón, así como dolores constantes que le atacaban cuando hacía esfuerzos o simplemente cuando andaba demasiado. Cercado por los aprietos con el pueblo y lleno de achaques, el anciano dedicó sus últimos años de vida a dos cosas. La primera de ellas fue el alcohol, y la segunda fue la que le llevaría a la tumba. Y es que se dejó cautivar por las bondades que podría ofrecerle el harén real y las mujeres que había en su interior. Cometió el error de elegir a dos grandes esposas a la vez, cuando lo habitual era seleccionar únicamente a una, de cuyo vientre nacería el sucesor del monarca. Hay que añadir que en toda su vida llegó a tener 4 grandes esposas. La gran esposa del rey era un título que denotaba a la principal de las esposas del faraón, aquella que se comportaba como su complemento femenino en ceremonias y aparecía junto a él en la iconografía. Sin ella, la función de mantener el orden del faraón quedaba coja. Además era, teóricamente, la predestinada a adoptar un heredero al trono, lo que no siempre sucedía. Ramsés III ofreció este título a dos mujeres, Isis, su mano derecha a todos los efectos, y Tilla, la segunda en discordia. La primera era la madre del futuro Ramsés IV, destinado a sentarse en el trono. Su competidora, por el contrario, había dado a luz a Pentauret y estaba consumida por los celos, sabedora de que su pequeño quedaría relegado a un puesto menor en la corte. Los llamados harenes reales eran instituciones para princesas y para las mujeres del entorno del soberano. Tenía muchas mujeres donde elegir, pero en el fondo había un círculo de favoritas y esposas. Y como esas mujeres tenían acceso directo al faraón, tenían una influencia política real. Todas esperaban que su hijo heredara el poder, así que los celos estaban por todas partes. La atmósfera en el harén era explosiva. Magia negra. Tilla, desde la seguridad que le ofrecían las paredes del harén real, donde no podían acceder los guardias del faraón, fue forjando poco a poco su complot para acabar con Ramsés III.
El primer paso fue hacerse con el apoyo de varias de las damas que pasaban las horas allí, y no les resultó difícil. Las mujeres del harén no estaban aisladas, sabían perfectamente lo que sucedía en el exterior. Enseguida tuvieron claro que los excesos del faraón estaban desangrando al país. El lugar, en el fondo, no solo era un campo de juegos sexuales para el monarca. En él residían damas de gran importancia política con multitud de contactos. Posteriormente, la conspiradora se acercó a todo aquel con suficiente poder como para ser útil en el complot. Entre sus aliadas estaban 6 de las esposas de los hombres de las puertas del harén, los oficiales que guardaban el harén real, a los que aquellas terminaron convenciendo para que se sumaran a la conspiración. Posteriormente se confabularon criados, mayordomos y hasta oficiales. Todos se coordinaban enviando mensajes ocultos en vasijas o cualquier tipo de útil, mientras el rey no se percataba de nada. La egiptóloga Christiane de Roches recopila en su obra La mujer en tiempos de los faraones los nombres de varios conspiradores. Según esta experta, la cabeza del complot contaba con 6 seguidores fieles. Se encargaron de hacer las veces de agentes de enlace y de reclutar al resto de enemigos del faraón. Entre ellos destacan los nombres de los chambelanes Pluka e Imeri, del mayordomo Baba Kamen o del gran chambelán Meset Suri. También hace referencia a una mujer llamada Wawat, la cual empujaba a su hermano Pienemuaset a cometer traición, incitando a los enemigos del faraón a rebelarse contra él y alzarse en contra de su poder. No le faltaban apoyos a Tilla, pues llegó a tener la ayuda de Pais, todo un popular comandante del ejército. Sin embargo, los líderes del complot sabían que no podían acabar con el faraón mediante una simple y mundana conjura. Como deidad de la tierra que era, debían contar con cierta ayuda extra para asesinarle. Este soporte sobrenatural lo dio un tal Hui, un oficial de alto rango que consiguió robar un libro de hechizos de la biblioteca privada de Ramsés III. Con él aprendió a elaborar unas escalofriantes figuras con la forma de sus enemigos. Aquellas estatuillas eran la base de la magia negra en el antiguo Egipto, y su uso era realmente sencillo. Solo había que escribir sobre ellas un motivo criminal, es decir, la desgracia que se buscaba que le sucediese al contrario, y posteriormente romperla en 1000 pedazos. Con la ayuda de este libro, Hui creó decenas de estatuillas con múltiples finalidades. Estas pretendían desde dejar fuera de combate a los guardias del faraón hasta engatusarles con conjuros de amor. Para los antiguos egipcios, la magia no era una fantasía, era un hecho. La usaban en todo momento, en todos los aspectos de su vida. Los conspiradores debían atacar ese aura para acabar con él. En el complot se hizo uso de la magia negra y durante las pesquisas realizadas por la policía se encontraron estatuillas de cera de este faraón atravesadas por varios alfileres, así como fórmulas mágicas destinadas a menoscabar el poder que, como rey, le habían conferido los dioses, para hacerle de este modo más vulnerable a los encantamientos. La puesta en marcha. El plan de los conspiradores era acabar con la vida de Ramsés III en la llamada Fiesta de la Sed, o Fiesta de la Renovación Real, una celebración antiquísima que se sucedía para conmemorar los 30 años de reinado de los faraones, y cuyo objetivo era renovar la energía vital del monarca. Durante la misma, las estatuas de los dioses y los objetos sagrados eran sacados a la calle para participar en el júbilo y el deleite del momento. Como muestra de fortaleza física, el faraón, al menos simbólicamente, marchaba alrededor de las murallas o cazaba algún animal peligroso, un león o un hipopótamo.
Disparaba flechas en las 4 direcciones cardinales y dirigía la de estabilidad que remitía a la columna vertebral del dios Osiris. Las cifras oscilan atendiendo a los historiadores, pero se baraja que Ramsés III llegó a esta festividad sumando aproximadamente unos 70 años, algo que le convertía en un verdadero anciano. Hasta hace poco, la mayoría de historiadores coincidían en que Ramsés III había sobrevivido a esta conspiración, aunque también afirmaban que había muerto poco después. Sin embargo, en 2012, una investigación del British Medical Journal logró demostrar que el faraón había caído víctima de un cuchillo de los usurpadores del trono. Así quedó claro en el informe de la investigación. Se reveló una herida seria en la garganta, directamente bajo la laringe. La lesión fue de aproximadamente 70 milímetros de ancho y se extiende hasta los huesos, seccionando todas las áreas de tejido blando en el lado anterior del cuello. La tráquea fue claramente extendida. De acuerdo con ello, todos los órganos en esta región, tráquea, esófago y arterias, fueron cercenados. La extensión y profundidad de la herida indica que pudo haber causado la muerte inmediata de Ramsés III. A su vez, los expertos también desvelaron que los embalsamadores ubicaron en su cuello un amuleto de curación destinado a sanar esta herida letal en el otro mundo. El papiro de la traición. En principio se creía que el propio Ramsés III fue quien descubrió la conjura y ordenó atrapar a los traidores. Los nuevos datos vertidos en 2012 establecieron que lo más probable es que Ramsés IV fuese el que cazó a los conspiradores después de descubrir la trama. El complot fue sacado a la luz cuando uno de los traidores fue atrapado robando un libro de magia de una biblioteca. Fuera como fuese, el verdadero sucesor se percató de lo que sucedía y creó un tribunal específico para juzgar a los culpables y hacer que todo el peso de la ley cayera sobre ellos. Ese proceso quedó registrado en el papiro judicial de Turín, una de las pocas fuentes de la época que, a día de hoy, nos hablan del complot de Larén. Es un evento que no tuvo parangón. Los acusados fueron juzgados por un tribunal formado por 12 jueces, en el que se incluyeron 2 chambelanes extranjeros, medida mediante la cual se buscará ser más ecuánime con aquellos conspiradores que no eran egipcios. El procedimiento parece haber sido muy simple. Los acusados, hombres y mujeres, agrupados según los crímenes que se les imputaban, eran introducidos ante el tribunal y declaraban su estado civil. A continuación, se leían las acusaciones que había contra ellos. Para desgracia de Ramsés IV, el proceso no fue todo lo ejemplar que se buscaba, y es que, a la postre se descubrió que algunas de las acusadas habían intentado y logrado atraer a varios jueces a su causa invitándoles a orgías y fiestas. Al acabar el juicio, 28 de los acusados fueron condenados a muerte. Otros 6 fueron obligados a suicidarse en público y 4 más, incluido el príncipe que los instigadores querían ver en el trono, fueron condenados a suicidarse en privado. Se desconoce cuál fue el destino de la creadora del complot, aunque lo más probable es que fuese también ajusticiada. Nada en el documento se refiere al proceso de Tilla o de las demás mujeres del palacio, ni cuál fue su castigo. La muerte de Ramsés III supuso la partida hacia el otro mundo del último de los grandes faraones. Con el trono se hizo Ramsés IV, de 40 años de edad. Y podría decirse que tuvo suerte, pues antes que él habían fallecido varios de sus hermanos, también aspirantes al trono y con derechos mayores a los suyos. No obstante, apenas se mantuvo en el trono 6 años. La momia que grita. Desde su descubrimiento en el escondrijo de Deir el-Bahari en 1881,
La momia denominada individuo e informalmente la momia que grita, llama poderosamente la atención por su aspecto inusual. Sin la menor identificación, no envuelta en finas vendas de lino, sino en una piel de oveja, el cual era considerado un material impuro para los antiguos egipcios, sus manos y pies atados con correas de cuero y marcas en el cuello de ahorcamiento o estrangulación. Ni siquiera fue momificado ritualmente, simplemente lo dejaron secar en un baño de natrón y luego le echaron algo de resina por la boca. La inmediata sospecha de que se trataba del castigado príncipe maldito, que curiosamente acabó pasando milenios colocados a pocos pasos de su víctima, se acabó confirmando mediante un exhaustivo análisis en 2018 que incluyó una comparativa de ADN con el de la momia de Ramsés III, descubriendo que eran padre e hijo. Tenía en torno a 25 años y la reconstrucción digital de su rostro lo revela alargado y de nariz prominente, con un gran parecido a su bisabuelo Ramsés II. Es curioso como Pentaurel, el príncipe que fue condenado a ser olvidado por el terrible crimen de conspirar contra su padre y faraón, terminó en el mismo escondite que él, aunque como habéis escuchado, sin ninguno de los elementos utilizados tradicionalmente en una momificación y con un vendaje que indicaba claramente su condena. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido un poco y descubierto algunos datos interesantes. Algún día me gustaría hablar de escondite de Deir el-Bahari. Si os parece buena idea, dejadlo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!